La esposa infiel fue tan descarada, que invitó a su amante a una cena familiar festiva. Yo no toleré semejante insolencia. Mi esposa se quedó boquiabierta, al ver lo que yo le había preparado. La vida tiene una manera de hacer añicos nuestras ilusiones, justo cuando menos lo esperamos. Para Henry Cameron, un abogado exitoso y hombre de familia. Ese momento llegó en una cálida noche de septiembre. Fue entonces cuando la fachada, cuidadosamente construida, de su vida perfecta, comenzó a desmoronarse bajo el peso de una traición que nunca vio venir. Henry Cameron estaba de pie junto al gran ventanal de la oficina de su casa, contemplando el césped, meticulosamente cuidado, que se extendía ante él. A sus 47 años, había logrado todo lo que siempre había soñado, una exitosa carrera como abogado, una hermosa casa en un vecindario exclusivo, y una familia amorosa. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre en su mejor momento. Cabello canoso y elegantemente peinado. Unos penetrantes ojos azules a los que no se les escapaba nada, y un físico mantenido en forma. Gracias a sus visitas regulares al gimnasio. Mientras bebía su café matutino, los pensamientos de Henry se desviaron hacia su esposa, Lorraine. Habían estado casados durante 20 años, y en su mayor parte, había sido una unión feliz. Lorraine era vivaz y encantadora, con ese entusiasmo por la vida que, inicialmente, había atraído a Henry hacia ella. Siempre estaba planeando su próxima aventura, ya fuera unas vacaciones exóticas, o un nuevo pasatiempo que pudieran disfrutar juntos. Su entusiasmo por la vida había sido un contrapeso perfecto para la naturaleza más seria y metódica de Henry. Pero últimamente, algo había cambiado. Henry no podía identificarlo exactamente. Pero había un cambio sutil en el comportamiento de Lorraine. Parecía distraída, siempre en su teléfono, y su vida amorosa, antes apasionada, se había enfriado considerablemente. Al principio, Henry lo había atribuido a los altibajos naturales de una relación a largo plazo. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, una persistente sospecha comenzó a echar raíces en su mente. Una noche, mientras estaban sentados en su sala de estar, Henry veía las noticias mientras Lorraine tecleaba en su teléfono, y él decidió abordar el tema. Lorraine, dijo él, silenciando el televisor, ¿está todo bien? Te noto distante últimamente. Lorraine levantó la vista de su teléfono, y un destello de algo, ¿culpa? ¿Molestia? Cruzó por su rostro, antes de que ella sonriera. Por supuesto, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Henry respondió, tratando de mantener un tono casual, no lo sé. Simplemente pareces preocupada. ¿Te está estresando el trabajo? Lorraine trabajaba como diseñadora de interiores. Una carrera que le permitía dar rienda suelta a su lado creativo, al mismo tiempo que le aportaba unos ingresos cómodos. Negó con la cabeza, y su largo cabello rubio se balanceó con el movimiento. No, el trabajo está bien. Solo he estado ocupada con un nuevo proyecto, eso es todo. Henry asintió, no del todo convencido, pero sin ganas de presionar más. De acuerdo, solo quiero que sepas que estoy aquí, por si necesitas hablar. La sonrisa de Lorraine pareció forzada cuando respondió, lo sé, cariño. Todo está bien, de verdad. Pero a medida que pasaban los días, las sospechas de Henry no hacían más que crecer. Se sorprendió prestando más atención al comportamiento de Lorraine, notando cómo ella siempre mantenía su teléfono cerca. Observó cómo salía de la habitación para atender llamadas, y cómo pasaba más noches hasta tarde en reuniones con clientes, que nunca antes. Fue su formación jurídica, lo que finalmente impulsó a Henry a tomar medidas. Como abogado, estaba acostumbrado a reunir pruebas, y a construir un caso, así que, con gran pesar, comenzó a investigar a su propia esposa. Empezó poco a poco, anotando la hora a la que ella salía a trabajar y la hora a la que regresaba a casa. Prestó atención a sus excusas para las noches tardías y las citas de fin de semana.
cruzando esos datos con lo que él sabía de sus proyectos actuales. Y, lentamente, un patrón comenzó a emerger. Una noche, cuando Lorraine estaba en la ducha, Henry tomó una decisión que iba en contra de todo en lo que creía. Tomó el teléfono de ella, adivinó rápidamente su contraseña, la fecha de su aniversario. Y comenzó a desplazarse por sus mensajes. Lo que encontró, le heló la sangre. Allí, en blanco y negro, había docenas de mensajes íntimos entre Lorraine y alguien llamado Robert. Los intercambios eran coquetos, explícitos. Y no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Henry sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le temblaban las manos, mientras volvía a colocar rápidamente el teléfono en su sitio. Y se retiraba a su oficina. Durante horas, se sentó en la oscuridad, con un vaso de whisky en la mano, tratando de procesar lo que había descubierto. Ira, dolor, traición, las emociones se arremolinaban en su interior como una tormenta violenta. Una parte de él quería confrontar a Lorraine de inmediato, exigirle respuestas, gritar y romper cosas. Pero la parte racional, la parte de abogado de su cerebro, lo contuvo. No, necesitaba ser inteligente en esto. Necesitaba más pruebas. Durante las siguientes semanas, Henry se convirtió en un hombre obsesionado. Contrató a un investigador privado para seguir a Lorraine. Instaló un software de rastreo en su teléfono. E incluso colocó un pequeño dispositivo de grabación en su auto. Mientras tanto, mantuvo una fachada de normalidad en casa, interpretando el papel del esposo devoto. Incluso cuando su corazón se rompía un poco más cada día. Las pruebas se acumularon rápidamente. Fotos de Lorraine reuniéndose con un apuesto hombre más joven, en varios hoteles y restaurantes. Había grabaciones de conversaciones telefónicas íntimas. Y estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras de lencería y regalos caros, que nunca habían llegado a casa. Robert resultó ser un cliente de Lorraine. Un rico hombre de negocios que la había contratado para redecorar su apartamento en el ático. El investigador de Henry profundizó más, descubriendo un historial de aventuras amorosas y matrimonios rotos, en el pasado de Robert. Era un mujeriego en serie, y Lorraine era solo su última conquista. A medida que se acercaba la cena anual de la familia Cameron, Henry se encontró en una encrucijada. ¿Debería confrontar a Lorraine con lo que sabía, o debería esperar su momento? Construyendo un caso irrefutable para el divorcio, que ahora sabía que era inevitable. La decisión se escapó de sus manos, en la misma noche de la cena. Henry estaba en la cocina, dando los últimos toques al asado, cuando escuchó que se abría la puerta principal. La voz de Lorraine llegó flotando, acompañada de una risa profunda y masculina, que Henry no reconoció. «Henry, cariño», gritó Lorraine. «Espero que no te importe. Pero he traído a un amigo. Él es Robert. Me ha estado ayudando con algunas ideas de diseño para la sala de estar». Henry se congeló, y su mano se apretó alrededor del cuchillo de trinchar que había estado usando. Lentamente, lo dejó en la encimera, y se dio la vuelta para enfrentar a su esposa y a su amante. Robert era tan apuesto como habían mostrado las fotos, alto, con cabello oscuro y una mandíbula cincelada, parecía haber salido de una revista de moda masculina. Sonrió con naturalidad, tendiéndole una mano a Henry. «Encantado de conocerte, Henry. Lorraine me ha hablado mucho de ti». Henry se obligó a estrechar la mano de Robert, luchando contra el impulso de romperle cada dedo del agarre al hombre. «Ah, sí», dijo él, con la voz tensa. «Qué curioso, ella no te ha mencionado en absoluto». Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Lorraine se rió nerviosamente, y se movió hacia el refrigerador. «¿Alguien quiere beber algo?» «Robert, sé que te gustaría un buen Cabernet». «Henry. Tu whisky de siempre». Henry asintió secamente, con la mente a toda marcha. ¿En qué estaba pensando Lorraine, al traer a su amante a la cena familiar?
¿Era esta su forma de confesar, o estaba tan confiada en su engaño que pensaba que podía presentar a Robert justo bajo las narices de Henry? A medida que avanzaba la noche, a Henry le resultaba cada vez más difícil mantener la compostura. Observó cómo Robert encantaba a sus padres, a su hermana y a su cuñado. E incluso a su sobrina adolescente, que se reía de cada broma que hacía el hombre. Mientras tanto, Lorraine revoloteaba de un lado a otro, siendo la anfitriona perfecta. Pero Henry podía ver la tensión en sus hombros, y la forma en que sus ojos iban, nerviosamente. De él a Robert. Fue durante el plato principal, cuando Henry finalmente estalló. Robert estaba en medio de deleitar a la mesa con una historia sobre un reciente viaje de negocios a París. De repente, Henry se puso de pie abruptamente. Y su silla rascó ruidosamente contra el suelo de madera. «Ya es suficiente», dijo él, con una voz baja, pero llena de una rabia a duras penas contenida. «No puedo hacer esto más». La mesa se quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia Henry. Lorraine palideció, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. «Henry», dijo ella con vacilación, «¿qué pasa?» Henry se rió, con un sonido áspero y amargo. ¿Qué pasa? ¿Quieres saber qué pasa? ¿Lorraine? ¿Qué tal el hecho de que te has estado __ a este hombre, durante meses, a mis espaldas? Los jadeos de asombro resonaron alrededor de la mesa. La madre de Henry dejó escapar un pequeño grito de sorpresa, pero a Henry ya no le importaba. Rodeó la mesa, avanzando hacia Robert, quien se había puesto de pie, con las manos en alto en un gesto conciliador. «Vamos, Henry», empezó a decir Robert, «creo que ha habido un malentendido». Nunca llegó a terminar su oración. Con un rugido de ira, Henry agarró la parte posterior de la cabeza de Robert y la empujó hacia abajo, hundiendo su rostro en su plato de sopa. Hubo un fuerte chapoteo, seguido de balbuceos y tos, cuando Robert salió a tomar aire, con la cara y la camisa cubiertas de una cremosa sopa de calabaza. El caos estalló en el comedor. Las sillas se volcaron, mientras la gente se ponía de pie de un salto. Lorraine le gritaba a Henry que se detuviera, mientras el padre de este intentaba alejarlo de Robert. Pero Henry estaba más allá de la razón. Años de ira acumulada y traición brotaron de él, mientras golpeaba a Robert, asestando golpe tras golpe en el rostro y el cuerpo del hombre más joven. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de su padre y su cuñado para finalmente arrancar a Henry de encima de Robert. Para entonces, la cara de Robert era un desastre de sangre y moretones. Y los nudillos de Henry estaban partidos e hinchados. «Lárguense», gruñó Henry, encogiéndose de hombros para quitarse las manos que lo sujetaban. «Todos ustedes, salgan de mi casa, ahora». No fue necesario decírselo 2 veces a los invitados. Salieron apresuradamente, murmurando disculpas, y lanzando miradas de preocupación hacia Henry. Pronto, solo quedaron Henry y Lorraine, parados en extremos opuestos del comedor arruinado. «¿Cómo pudiste?», susurró Lorraine, con las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo pudiste hacer esto?». Henry se rió con incredulidad. «¿Qué cómo pude yo? ¿Cómo pudiste tú, Lorraine? ¿Cómo pudiste traicionar nuestro matrimonio? Nuestra familia, por ese pedazo de __? Lorraine negó con la cabeza con vehemencia. «No lo entiendes. Robert y yo. No es lo que piensas. Solo somos amigos. Te estás imaginando cosas». «Amigos», escupió Henry. «¿Así es como lo llamas? A menudo te acuestas con tus amigos». «¿Lorraine? A menudo les compras lencería, y te encuentras con ellos en habitaciones de hotel». El rostro de Lorraine palideció. «Me has estado espiando». «No necesité espiar», mintió Henry, sin querer admitir hasta dónde había llegado. «Has sido descuidada, Lorraine. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta?».
Lorraine cambió entonces, y sus lágrimas se secaron, mientras la ira ocupaba su lugar. ¿Y qué si me acosté con él? No me has tocado en meses, Henry. Siempre estás trabajando. Siempre distraído. Robert me hace sentir viva. Deseada. ¿Cuándo fue la última vez que tú me hiciste sentir así? Sus palabras cortaron profundamente, pero Henry se negó a demostrarlo. Si eras infeliz. Deberías haber hablado conmigo. Podríamos haber trabajado en nuestro matrimonio. En cambio, elegiste destruirlo. Nuestro matrimonio no está destruido, insistió Lorraine. Podemos superar esto, Henry. Podemos ir a terapia, tomar un tiempo a solas juntos. Por favor. No tires por la borda 20 años por un solo error. Henry negó con la cabeza, con una sonrisa triste en su rostro. No es solo un error, Lorraine. Son meses de mentiras. De traición. No creo que pueda volver a confiar en ti nunca más, y sin confianza. ¿Qué es lo que tenemos? Así que eso es todo, la voz de Lorraine se elevó, y la histeria comenzó a asomar. ¿Simplemente vas a desecharme, después de todo lo que hemos pasado juntos? No, Lorraine, dijo Henry en voz baja. Tú nos desechaste. En el momento en que decidiste ser infiel. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y definitiva. El rostro de Lorraine se desmoronó, y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. No, susurró ella. No, no aceptaré eso. Podemos arreglar esto, Henry. Por favor, solo dame una oportunidad. Pero Henry ya había tomado una decisión. Se apartó de Lorraine, dirigiéndose hacia su oficina. Se acabó, Lorraine. Tendrás noticias de mi abogado. Mientras cerraba la puerta tras de sí. Henry podía escuchar los sollozos de Lorraine resonando por toda la casa. Pero endureció su corazón contra ellos. Tenía trabajo que hacer. Durante las siguientes semanas, Henry se volcó de lleno en la preparación del divorcio. Reunió todas las pruebas que había recopilado, organizó sus finanzas. Y comenzó a planificar un futuro sin Lorraine. Pero había una cosa más que necesitaba hacer, antes de poder seguir adelante. Robert, el hombre que había destruido su matrimonio, tenía que pagar. No solo por la aventura con Lorraine, sino por todas las demás vidas que había arruinado con su egoísmo. Henry sabía que no podía tomar venganza física. La desastrosa cena familiar le había demostrado la locura de ese enfoque. Pero sí podía golpear a Robert donde realmente le dolía, en su reputación y en sus negocios. A través de su red de contactos, Henry se comunicó con una amiga periodista de confianza, Sarah Jennings. Sarah era conocida por sus contundentes reportajes de denuncia, particularmente en el mundo de los negocios y las finanzas. Henry arregló un encuentro con ella, en un pequeño café, lejos de sus lugares habituales. Gracias por reunirte conmigo, Sarah, dijo Henry mientras se sentaban. Tengo una historia que podría interesarte. Sarah levantó una ceja, y sacó su libreta de notas. Te escucho. Henry respiró hondo, y comenzó a exponer todo lo que sabía sobre Robert, las aventuras, sí. Pero lo más importante, los negocios turbios que había descubierto durante su investigación. Robert, al parecer, tenía la costumbre de usar información privilegiada para hacer operaciones bursátiles. Una clara violación de las regulaciones de la bolsa. Puedo proporcionarte documentos, dijo Henry, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos. Todo lo que necesitas para demostrar lo que ha estado haciendo. Los ojos de Sarah se abrieron con asombro, mientras hojeaba las hojas impresas que Henry había traído. Esto es explosivo, dijo ella. Pero, Henry, ¿por qué me traes esto a mí? ¿Qué ganas tú con todo esto? Henry consideró la posibilidad de mentir,
Pero decidió que la honestidad era la mejor política. Robert tuvo una aventura con mi esposa, dijo él en voz baja. Arruinó mi matrimonio. Mi familia. Quiero que afronte las consecuencias de sus actos. De todos sus actos. Sara asintió lentamente. Ya veo. ¿Y estás seguro de esta información? ¿Es todo legítimo? Apostaría mi reputación profesional en ello, le aseguró Henry. Todo lo que hay ahí puede ser verificado de forma independiente. Sara guardó la memoria USB en su bolso. De acuerdo, investigaré el asunto. Pero, Henry. Sabes que no puedo garantizar nada. ¿Y si esto llega a publicarse? Podría haber repercusiones para ti y para tu esposa. Henry asintió con seriedad. Lo entiendo. Pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Al salir del café, Henry sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había puesto las ruedas en movimiento, ahora solo tenía que esperar. Y dejar que la justicia siguiera su curso. El artículo estalló 3 semanas después. Publicado en la primera plana del periódico más respetado de la ciudad. Prominente empresario Robert Anderson. Implicado en escándalo de tráfico de información privilegiada, gritaba el titular. La historia detallaba las actividades ilegales de Robert, completadas con pruebas condenatorias. Y citas de fuentes anónimas dentro de su empresa. El efecto fue inmediato y devastador. Las acciones de la empresa de Robert se desplomaron. Se vio obligado a renunciar como director ejecutivo, a la espera de la investigación. Su rostro aparecía en todos los canales de noticias, y su reputación quedó hecha jirones. Henry observó cómo se desarrollaba todo, con una sombría satisfacción. Sabía que eso no desharía el daño causado a su matrimonio. Pero se sentía como una forma de justicia. Robert le había quitado algo precioso, y ahora, Henry le había quitado algo precioso a Robert. Mientras se desarrollaba el escándalo, Henry siguió adelante con los trámites del divorcio. Presentó el papeleo, citando diferencias irreconciliables y la infidelidad de Lorraine. Lorraine, por su parte, parecía conmocionada por el rápido giro de los acontecimientos. Vacilaba entre suplicar por otra oportunidad y arremeter con furia, acusando a Henry de orquestar la caída de Robert. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le gritó durante una discusión particularmente acalorada. Lo has arruinado. Henry se mantuvo en calma ante su ira. Yo no lo arruiné. Lorraine. Él se arruinó a sí mismo. Yo solo me aseguré de que saliera a la luz la verdad. Llegó el día de la audiencia de divorcio, en una fresca mañana de otoño, que parecía no encajar con el ambiente sombrío. Henry llegó temprano al juzgado, vestido con su mejor traje, y con su abogado a su lado. Lorraine llegó por separado, y su apariencia, antes inmaculada, ahora estaba ligeramente desaliñada. Las ojeras oscuras bajo sus ojos, hablaban de noches de insomnio. Mientras se sentaban en lados opuestos de la sala del tribunal, Henry no pudo evitar pensar en el día de su boda, 20 años atrás. Lorraine había estado radiante con su vestido blanco, luciendo una sonrisa lo suficientemente brillante, como para iluminar toda la iglesia. Él había pensado entonces que estarían juntos para siempre. Qué ingenuo había sido. El juez entró, y comenzaron los procedimientos. El abogado de Henry presentó su caso metódicamente, exponiendo las pruebas de la infidelidad de Lorraine, y de la ruptura irreparable del matrimonio. El abogado de Lorraine intentó argumentar a favor de una distribución más equitativa de los bienes, alegando que las acciones de Henry habían contribuido al fracaso del matrimonio. Pero, al final, el juez se puso mayoritariamente del lado de Henry. Se ratificó el acuerdo prenupcial que habían firmado, dejando a Lorraine con un arreglo que, aunque sustancial, era mucho menor de lo que habría recibido sin él. A Henry se le adjudicó la casa, y la custodia principal de sus hijos, mientras que a Lorraine se le concedieron derechos de visita. Mientras el juez leía la sentencia final,
Henry observó cómo el rostro de Lorraine se desmoronaba. Escondió la cabeza entre las manos, y sus hombros se sacudieron por los sollozos silenciosos. Por un momento, él sintió una punzada de compasión. A pesar de todo, había amado a esta mujer durante 2 décadas. Pero rápidamente aplastó ese sentimiento. Ella había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. «Esto es indignante», exclamó Lorraine de repente, poniéndose de pie de un salto. Su voz resonó por la sala del tribunal, atrayendo todas las miradas hacia ella. «No puedes hacerme esto, Henry. Díselo. Diles que todo es un malentendido». El juez golpeó su mazo. «Señora Cameron, por favor contrólese, o haré que la retiren de la sala». Pero Lorraine estaba más allá de la razón. Se volvió hacia Henry, con los ojos enloquecidos por una mezcla de ira y desesperación. «¿Cómo puedes estar sentado ahí tan tranquilo? ¿Cómo puedes destruir nuestra vida juntos de esta manera? Cometí un error. Henry. Un solo error. ¿Acaso nuestro matrimonio no significa nada para ti?» Henry se puso de pie lentamente, abotonándose la chaqueta del traje. Miró a Lorraine, realmente la miró, por lo que él sabía que sería la última vez. La mujer que había amado todavía estaba ahí, en algún lugar bajo la ira y el miedo. Pero ahora era una extraña para él. «Nuestro matrimonio significaba todo para mí, Lorraine», dijo él en voz baja. «Por eso tu traición dolió tanto. Por eso no puedo perdonarte. No fue solo un error. Fueron meses de mentiras. De escabullirte a mis espaldas. Metiste a tu amante en nuestra casa. Lorraine. Se lo presentaste a nuestra familia. ¿Cómo se supone que voy a superar eso?» La ira de Lorraine pareció desinflarse, reemplazada por una tristeza aplastante. «Lo siento», susurró ella. «Lo siento mucho, Henry. Por favor, ¿no podemos intentar arreglar esto?» Pero Henry ya se estaba dando la vuelta. «Es demasiado tarde para eso, Lorraine. Espero que encuentres la felicidad, de verdad lo espero. Pero no será conmigo. Adiós». Mientras salía de la sala del tribunal, Henry pudo escuchar a Lorraine llamándolo. Con su voz volviéndose más desesperada con cada súplica sin respuesta. Pero él no miró atrás. No podía. Era hora de seguir adelante, de comenzar el próximo capítulo de su vida. Los meses posteriores al divorcio fueron un desafío. Henry se volcó en su trabajo, asumiendo más casos que nunca. Pasaba las tardes y los fines de semana con sus hijos, tratando de brindarles estabilidad y normalidad, tras la agitación de su familia. Emma, su hija de 15 años, estaba enojada y retraída, arremetiendo tanto contra Henry como contra Lorraine. Jack, su hijo de 12 años, se volvió callado e introspectivo, y sus calificaciones bajaron. Mientras luchaba por procesar los cambios en su vida, Henry hizo todo lo posible para estar ahí para ellos. Y para responder a sus preguntas con honestidad, sin satanizar a su madre. Era un equilibrio delicado, y había días en los que sentía que estaba fracasando miserablemente. Pero, poco a poco, de manera gradual, comenzaron a adaptarse a su nueva normalidad. Lorraine, mientras tanto, parecía estar en una espiral descendente. Henry se enteró, a través de amigos en común, que se había mudado con su hermana. Incapaz de pagar un lugar propio con el dinero del acuerdo. Había perdido su trabajo en la firma de diseño de interiores, pues su reputación quedó manchada por su asociación con el escándalo de Robert. Había rumores sobre problemas con la bebida, y de comportamiento errático. Una parte de Henry quería acercarse a ella, ofrecerle ayuda o, al menos, un oído comprensivo. Pero él sabía que eso solo complicaría las cosas para él, y para los niños. Tenía que mantener los límites, por el bien de todos. A medida que se acercaba el primer aniversario de su divorcio, Henry se encontró reflexionando sobre el viaje por el que había pasado. El dolor por la traición de Lorraine se había atenuado hasta convertirse en un dolor sordo.
Ya no era la agonía aguda y constante, que había sido en esos primeros meses. Todavía tenía momentos de ira, de arrepentimiento, de preguntarse qué habría pasado. Si las cosas hubieran sido diferentes. Pero en general, se sentía bien, no exactamente feliz. Pero sí en paz con las decisiones que había tomado. Una noche, mientras estaba sentado en el porche trasero viendo el atardecer, Emma salió a hacerle compañía. Había estado más abierta últimamente, menos enojada. Y Henry atesoraba estos momentos de conexión con su hija. Papá, le dijo ella, con una voz inusualmente vacilante, ¿puedo preguntarte algo? Henry asintió, volviéndose para prestarle toda su atención. Por supuesto, cariño. ¿Qué tienes en mente? Emma jugueteó con el dobladillo de su camisa, sin mirarlo a los ojos. ¿Tú? ¿Alguna vez piensas en perdonar a mamá? Como, tal vez, dejar que regrese a casa. La pregunta tomó a Henry con la guardia baja. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Emma, tu mamá siempre será parte de nuestra familia. Es tu madre. Y nada cambiará eso nunca. Pero lo que pasó entre nosotros no es algo que se pueda arreglar. Ni olvidar fácilmente. Pero la gente comete errores, ¿verdad? Quiero decir. Siempre nos enseñaste que es importante perdonar. Henry suspiró, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón. El perdón es importante, y he perdonado a tu mamá. En cierto modo. Ya no estoy enojado con ella. Pero el perdón no siempre significa volver a como eran las cosas. A veces. Simplemente significa aceptar lo que pasó, y seguir adelante. Emma asintió lentamente, procesando sus palabras. Supongo que simplemente extraño cómo solían ser las cosas, dijo ella en voz baja. Antes de que todo se arruinara tanto. Henry le pasó un brazo por los hombros, atrayéndola hacia él. Lo sé. ¿Karina? Yo también lo extraño. Pero no podemos volver atrás. Todo lo que podemos hacer es sacar lo mejor del lugar en el que estamos ahora. Y mirar hacia el futuro. Mientras estaban sentados allí, viendo cómo los últimos rayos de sol se desvanecían del cielo, Henry sintió un rayo de esperanza. Había sido un año largo y difícil, lleno de dolor y desafíos, pero habían sobrevivido. Estaban sanando. Y tal vez, solo tal vez, estaban en el camino hacia algo mejor. A la mañana siguiente, Henry se despertó temprano, como era su costumbre. Repasó su rutina habitual, un entrenamiento rápido, una ducha, y el desayuno con los niños. Antes de enviarlos a la escuela. Pero cuando se sentó en su escritorio para comenzar su jornada laboral, descubrió que su mente divagaba. Pensó en Lorraine, en la vida que habían compartido, y en la forma en que había terminado. Pensó en Robert, cuya vida había sido destruida por sus propias acciones. Y por la búsqueda de justicia de Henry. Pensó en sus hijos, Resilience, pero aún con las cicatrices de la crisis familiar. Y por primera vez en mucho tiempo, Henry se permitió pensar en el futuro. No solo en términos de trabajo o de criar a sus hijos, sino en su propio futuro personal. ¿Había alguna posibilidad de volver a amar? ¿De confiar? ¿O la traición de Lorraine había cerrado esa puerta para siempre? Todavía no tenía respuestas a estas preguntas. Pero mientras dirigía su atención a los expedientes sobre su escritorio, Henry sintió una sensación de optimismo cauteloso. La vida le había lanzado una bola curva, y había hecho añicos el futuro que él creía seguro. Pero había sobrevivido. Había superado la tormenta y era más fuerte, más sabio, y estaba más seguro de sí mismo que nunca. Fuera lo que fuera que le deparara el futuro, Henry sabía que estaba listo para enfrentarlo. No como una víctima de traición, no como un hombre definido por su pasado, sino como alguien que había sido probado por el fuego y había emergido templado, resiliente. Y listo para los desafíos que se le presentaran. Mientras se sumergía en su trabajo,
Henry se permitió una pequeña sonrisa. El camino por delante podía ser incierto, pero por primera vez en mucho tiempo. Estaba ansioso por emprender el viaje.